Buenos días, mi profe. Buenos días con todo. Buenos días, ¿cómo están? Esperemos se terminen de unir. Apenas estamos 8, somos como 21. Démosles hasta las 10:10, como siempre. Mi profe Digan, me indicó que hoy no se iba a poder conectar porque tenía Una cita médica. con el médico que estaba que conmigo. Ajá. ¿quién dijo? Era Raitzeli Ray, mi Oramas. profe. Ya. Y pido perdón a Dani por haberle interrumpido. Eso es lo que no sé si es de mi lado o de su lado, pero se estaba cortando un poquito. Sí, se le había robado. Es del lado de ella. Otra pregunta para los compañeros. A ver, ¿de casualidad alguno de ustedes conoce este antro que se llama Kabbalah? Algo así. ¿Nadie? No. Gracias por la información. Chicos, les recuerdo mientras, por favor, vayan colocando nombre, apellido y carrera en el chat para tener nuestro registro de asistencia, por favor, hasta que los compañeros puedan ya terminar de unirse, aunque ya tienen solo un minutito ya para unirse. ¿Qué será? ¿Hoy se han dormido? El clima amerita, mi profe. ¿Está frío? Sí está medio frío, mi profe. Yo porque tengo que estar sentada aquí en el trabajo nomás, si no yo me quedaría en la camita escuchando clases. Pero no hay cómo, mi profe. De ley no hay cómo. Acá también está frío. Acá ni se diga. ¿Por dónde está usted? Bueno, aquí en Quito. Estoy en Ponciano. En Ponciano. Ujú. La Torre de Ponciano, no sé si a alguien le interesa, ok, no. Y que, una cuestión, no sé si tal vez me puedo desconectar a las 11:45 porque tengo visita médica. Tengo que seguir con ortodoncia. Ya, no hay problema. No hay problema. Se desconecta nomás, como igual subimos los videos. Y después vemos el video y nos igualamos. Ya dije, muy amable, muchas gracias. Con gusto. ¿Qué será? Apenas estamos 9. ¿Se despecharon? ¿O el frío es tanto que se quedaron dormiditos? Se despecharon. No, Están asustados, mi profe, de los números. no, yo sí estoy despechado. Usted está despechado, pero ha de ser por amor. Como sabe. Por algunos comentarios que ha hecho en las otras clases. Ya nada, ya nada, ya nada. A veces pasa.
Claro, pero no debemos dejarnos llevar por la emocionalidad. Nos toca seguir. ¿Qué puedo decir? Soy un apasionado. Creo que muchos somos apasionados, pero ya con el tiempo se empieza a llevar de otra forma las cosas. Bueno, como dice Bad Bunny, ya no quiero que nadie me hable de amor. Dice Paco. El sabor. Qué caso. Mi profe, Dígame, Dani. y bueno, con respecto a lo de la prueba, me hace reírse, Gabriel. Eh, con respecto a lo de la prueba, ¿será que podemos hoy revisar a ver si es que lo hicimos bien? Ya, no habría problema. Podemos hacer un Gracias, mi profe. pequeño repasito de eso. De paso hacemos el repaso general. ¿Se acuerdan que dijimos vamos a hacer un repaso general? Entonces de paso hacemos eso. La cosa es que no se conectan los compañeros todavía, ya son 10 y 12. Ahora sí ya no les podemos esperar. Ya les esperamos los 10 minutos que siempre esperamos. Espero todos se hayan anotado. Me falta una persona que se anote en el chat. ¿Sí? A ver. Ya. Entonces, ¿cómo nos fue el día de ayer? Bien, mal, más o menos. Yo pienso que bien, mi profe, pero siempre si yo pensaría, o sea, ver que en los ejercicios a ver si están bien nomás, mi profe, gracias. Ya. Entonces vamos a ver eso. Tal vez alguna pregunta en específico que tengan sobre la materia. O hacemos solamente como el repaso de viendo la pruebita. Solo déjenme. Ahora en la plataforma ustedes han de ver que hay dos pruebas. La una es en la noche que rindieron los chicos de gastronomía, que se acuerdan que ellos, por este tema de las prácticas presenciales, no pueden estar en la clase, les toca como algunos días ir al instituto, entonces sí, regresar a la casa al Zoom es complicado. Entonces con ellos estamos trabajando como de una manera distinta. A ver, déjenme ver dónde está. Pero, profe, no aparece el apartado de la lección, o sea, para los demás que subimos. Sí, Eso iba a decir. lo puse oculto porque si le dejaba así, abierto, tal vez se confundían los otros compañeros con ver cuál lección era la que les corresponde. Por eso le puse oculto ahorita. Pero ahorita ya le voy a, ahorita le voy a entonces poner visible. Deme un segundito. Gracias, mi profe. Sí, porque ahorita le buscaba y digo, creo que no cargué la prueba y casi me hablo con mi profe. No he hecho la prueba. No asuste, profe. No, solo era para que los otros chicos no vayan a confundirse. Imagínense, como era otra prueba la que les tomé a ellos, entonces no me convenía un poco que vayan a tomarla otra vez. Lo hacen a propósito y dicen, no, es que, profe, me confundí, pero es porque no pudieron la una, cogen la otra y así. Ya les conozco un poquito. Salen con cada cosa, cada ocurrencia. Listo. Ahorita ya están visibles las dos. La primera, la que es elección 3101-2021. Ay, 2021 he puesto. 2022 sería. Ya le voy a modificar eso. Esa es la que rindieron ustedes. Y la otra que dice elección 3101 Grupo Noche es la que rindieron los compañeros de gastronomía, justamente porque no podían estar en el horario normal por sus prácticas, ¿ya? Entonces vamos a ir revisando la que nos compete a nosotros. Todavía no les comparto pantalla, ¿verdad? Zoom. A ver. Verán, vamos revisando la parte teórica y después nos ponemos a hacer los ejercicios como para hacer un breve ensayo, repaso, etcétera. A ver.
Bueno, el ejercicio lo vamos a hacer despuesito. Aquí está. Entonces nos pedían, ¿no es cierto? Por un lado, escriba definiciones. Como ustedes deben recordar, los primeros días de la materia, nosotros habíamos visto algunas definiciones, algunos conceptos, habíamos visto tipos de variables, habíamos visto que de estadística, habíamos visto el tema del muestreo. Entonces, dentro de eso se enmarcan justamente estas preguntas que son como más teóricas, ¿ya? Entonces, la primera me decía qué es población. ¿Quién se acuerda qué es población o qué pusieron en la pruebita qué es población? Los Que es el conjuntos de conjunto individuos, total. Ah, dale, dale. aquí, el conjunto de individuos o elementos, Inge, ¿Ya? que tienen una variable en común, por así decirlo. ¿Ya? Gracias, Alison. ¿Qué decía ahí quién? Ah, sí, que es el conjunto total, o sea, como el muestreo total de los datos. Igual, Ya, a ver. de la Población, ¿no Conjunto es de cierto? población. seres vivos yo puse. ¿Puso qué, Daniela? Yo puse conjunto, pero déjeme, le voy a leer exactamente. Puse conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan en un lugar determinado, mi profe. Ya, esa es desde la definición de población desde las ciencias naturales, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que Sí, yo les había dicho hay definiciones de población desde las ciencias naturales, desde la geografía, pero nosotros tenemos una desde la estadística. Entonces, Alison, que nos dijo, ¿no es cierto? Es el conjunto de individuos o elementos, ya aquí, que tienen características en común y del cual vamos a hacer un estudio. Eso era todo. Igual en las diapos que ustedes tienen en la plataforma estaba como esta definición. Y claro, es más exacta esta para estadística que la que nos dice Daniela. Daniela sería como para las ciencias naturales, porque no solo son seres vivos, yo puedo tener como conjunto de elementos de estudio, no sé, un conjunto de casas del barrio Chillogallo en la ciudad de Quito, ¿ya? Y esa es mi población y capaz voy a ver el estado de las casas de, ¿cómo es? Del barrio Chillogallo en la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Entonces esa también es nuestra población, ¿ya? Ahora nos dice por otro lado, escriba qué es la estadística, ¿qué pusieron? yo le leo mi profe, verá, yo puse, dice, ciencia que utiliza conjunto de datos numéricos para eh, optar a partir de ellos, infiriendo bases en el cálculo de las probabilidades. Eso puse yo, mi profe. Ya. ¿Puede repetirme de nuevo, por favor, Daniela? Claro que sí, mi profe. A ver, espérame, los que como estoy en el teléfono me toca estar moviendo las páginas. Me imagino. Verán. Dice, verá, dice, estadística es la ciencia que utiliza, a ver, es la ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de las probabilidades, mi profe. Eso tengo. Ya, gracias, Daniela. Esta está más enfocada en la estadística inferencial, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, este sería como un concepto PEPA para estadística inferencial, porque nos dice justamente que hace un estudio de un conjunto numérico para inferir, ¿no es cierto?, estadística inferencial y en base a eso obtener, ¿no es cierto?, conclusiones o proyecciones a futuro. Bueno, lo decía de otra forma. Ya, pero es válido. Ya, ¿quién más puso otra cosa? Y vale aquí, ¿no es cierto? Es una ciencia, eso es importante. ¿Qué pusieron los demás? Yo puse estadística, es una ciencia que estudia los métodos que permite realizar o resumir datos. Perfecto, ya que permite realizar o resumir datos. Muy bien, ahora nosotros también podríamos decir eso de una manera más larga. ¿Qué más pusieron? Inge, estaría bien si puse
Es la ciencia que reúne o clasifica datos o hechos de una muestra en específico para hacer el estudio. Sí, sí está bien. Es dicho de otras palabras. Si ven que es como, tomaron como de alguna forma dicho de otra forma. Ahora, dicho de otra manera, también hubiésemos podido poner, estadística es la ciencia, ¿no es cierto? Que recolecta, organiza, recolecta, organiza, analiza la información para obtener conclusiones y tomar decisiones, por ejemplo, sobre fenómenos sean sociales, económicos, políticos, culturales. Podían haberse ido también por ahí, pero las definiciones que me han dicho son acertadas también. Lo importante ahí es que pongamos, ¿no es cierto?, que es una ciencia. Recuerden que decíamos que es una ciencia porque ya está comprobada, ¿sí? Ya se utilizó un método científico que nos permite o que nos permitió a la humanidad elevar, ¿no es cierto?, este conocimiento empírico en un inicio, porque recuerden, inició como en los juegos de azar del siglo XV y también inició como parte de una experimentación para entender, ¿no es cierto?, al Estado, sí que era una cosa naciente también dentro de las sociedades. Ahora eso lo que hizo es generar métodos, se empezó a generar, a generalizar, a generar fórmulas, a utilizar método científico y se elevó a ciencia. Y por eso es que ahora se puede hablar de que la estadística es una ciencia. Ya, vamos a la siguiente. Diferencia entre muestra y muestreo. Verán que esa era esta pregunta de las lecciones orales que daban. Yo le puse igualito como le expuse eso otra vez, mi profe, que le puse que la muestra son técnicas, le puse es un conjunto representativo de la población extraído mediante técnicas, le puse más. Y esa es la muestra. Y el muestra es un estudio que sirve para dar características de toda la población. Eso puse mi profe. Ya. El muestreo son las técnicas, ¿no es cierto?, para obtener la muestra. Así de sencillo. Ya. Por otro lado, preguntábamos muestreo aleatorio simple y muestreo estratificado. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué pusieron? Yo puse que el simple es de que todos los elementos, o sea, se pueden elegir así al azar. Y el estratificado es que es como que se pone algo exclusivo para elegirlos, una característica que tengan en común, algo así. Ya. Por ahí va, por ahí va. Ahora, nosotros hablamos de muestreo aleatorio simple, ¿no es cierto? Es cuando no utilizamos ningún método. Lo que hacemos es al azar, escoger nuestra muestra de forma al azar, nada más, ¿no es cierto? Y de forma sencilla, es decir, elijo esto, al azar. No es que estoy poniendo alguna característica o algo que, como decía Iker, no estoy eligiendo una característica, no, solo escojo de mi población un grupo o una muestra al azar. Mientras que cuando hablamos de estratificado, ahí sí tenemos que hacer otro proceso. Este viene a ser una forma de muestreo más complejo, en donde nosotros primero formamos estratos. Los estratos van a tener lo que decía ahí, que en una característica en común o una característica diferenciada con respecto a los otros. Sí, por ejemplo, si mi población son los moradores de la ciudad de Quito, entonces, para escoger la muestra, yo voy a hacer estratos, primero estratos que tengan estos límites de género, por ejemplo. Entonces, voy a poner un grupo de sexo masculino y femenino, dos estratos. Aparte de eso, mis estratos van a estar divididos por el tema del sexo y las edades. Entonces, mi primer estrato va a ser niñas de, no sé, niñas desde 0 meses hasta 8 años. Mi segundo estrato, niñas desde 8 años hasta
15 años. Tercer estrato, niñas de 15 años hasta 20. Bueno, ya serían niñas, señoritas de 15 años hasta 21 años. ¿No es cierto? Entonces, como ustedes ven, primero mi estrato está delimitado por el sexo. En este caso estoy escogiendo femenino. Y aparte por la edad. Y mi otro estrato puede ser igual, delimitado por sexo masculino. Y lo mismo la edad. Niños desde 0 meses, ¿hasta cuánto puse el primero? Hasta 8 años. Niños desde 8 años hasta 15 años. Señores desde 15 años hasta 21 años. Y he generado varios estratos. Entonces, una vez que ya hago estos estratos delimitados o que tienen límites específicos, de cada uno de estos estratos saco un subconjunto que van a mi muestra. Entonces es muy diferente a decir, bueno, en la ciudad de Quito yo voy a elegir así, así, al azar, cualquier nombre, hombre, mujer, lo que sea, pero cojo un conjunto al azar y saco a la muestra, ¿no es cierto? Mientras que si me pongo a hacer todo el tema de estratos, delimitar por sexo, delimitar por edad y después sacar un subconjunto de cada estrato y hacer la muestra, es un proceso más complejo. Por otro lado, nosotros también teníamos 5 ejemplos de variables cualitativas ordinales y 5 ejemplos de variables cuantitativa continua. Recordando, antes de esto, ¿no es cierto? Nosotros cuando hablamos de una variable, hablamos de una característica o cualidad que poseen los elementos de nuestra población de estudio, ¿no es cierto? Ahora, dentro de estas características o cualidades o estas variables, nosotros teníamos una subdivisión. Primero, dos grandes grupos, variable cualitativa y variable cuantitativa. Dentro de las cualitativas, cualitativa ordinal y cualitativa nominal. Dentro de la cualitativa ordinal, nosotros la vamos a definir como aquella característica o cualidad que no se mide con números y que necesariamente tiene un orden. Mientras que la cualitativa nominal es aquella característica o cualidad que posee un conjunto de elementos que no se mide con números y que no tiene un orden. También dentro de estas cualitativas estaban las binarias. Estas binarias eran aquellas características o cualidades que posee una población que no se mide con números y que solo admiten dos valores, el yin o el yang, o el blanco o el negro, o cuando hablamos de sexo masculino o femenino, o podría ser cuando hablamos de, por ejemplo, día o noche, ¿no es cierto? Entonces solo admite dos valores, o es lo uno o es el bien o es el mal, ¿no es cierto? No admite más valores que solamente dos. En cambio, cuando nosotros hablamos de variables cuantitativas, nosotros tenemos ahí una clasificación o una subclasificación en dos, cuantitativa continua y cuantitativa discreta. Cuando hablamos de una cuantitativa continua, son aquellas características o cualidades que podemos medir con números enteros y solamente admiten números enteros. Por ejemplo, número de habitantes en la ciudad de Quito. No digo tenemos, no sé cuántos habitantes habrá en Quito a propósito. Bueno, número de habitantes en el Ecuador. No puedo decir hay 16 millones punto 83 habitantes. No es que de ahí la 0,83ava parte de un habitante, ¿no es cierto? Entonces ahí son números enteros, o sea, son 16 millones, punto. O número de mascotas en las casas. Vamos a decir, en la casa de Iquian hay dos mascotas punto 56. No de tener pues Iquian 0,56ava parte de una mascota, es decir, partida, ¿no es cierto? Entonces solo admite, la discreta solo admite, sí, cifras enteras. Cuando hablamos de variable cuantitativa discreta, solo valores enteros. Y cuando hablamos en cambio de una variable cuantitativa continua, continuidad, ¿no es cierto? Recuerden eso. Hablamos nosotros de aquella característica o cualidad, ¿sí? Que se mide con números y que sí admite valores fraccionarios o decimales. Por lo tanto, aquí yo podría decir la estatura, vamos a estudiar la estatura de los estudiantes de la clase de matemática, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, no sé, alguien mide 1,55, alguien mide 1,60, entonces admite decimales. O podemos hablar de la temperatura de la ciudad de Quito.
Ya, puede haber veces que esté en 20 grados, pero puede haber otras en que el clima esté la temperatura, perdón, esté en 22.5 grados. Entonces admite valores decimales la variable cuantitativa continua. En base a lo que acabamos de recordar, ¿qué ejemplos me darían de variable cualitativa ordinal? A ver, veamos los 5. Yo, mi profe, yo. A ver, cuantitativo ordinal. Ahí, qué vergüenza, mi profe, ahorita acabo de revisando la prueba y he puesto aprobado con B pequeña. Qué vergüenza, mi profe, es que en el apuro de la prueba que ya se me acababa el tiempo, que juzgue, Dios mío, uno no. Aprobado muy pequeña ya. Qué vergüenza, mi profe, ahorita ve esa fallota de ortografía, pero bueno, no es que sea ya, Es pero una ahorita le falla. leo, mi profe. Se debe ver muy rara la palabra. Horrible, mi profe, ahorita me saltó en el ojo, pero es que en ese rato que uno escribe con la velocidad que ya le coge, como que le coge el diablo a uno, más la premura en oficina. Le juro que yo terminé con dolor de cabeza ayer la prueba, mi profe. Me imagino. Verá, mi profe. Yo tengo variable cualitativa ordinal. Dice, uno, la nota de un examen. A ver, ¿qué es que he puesto aquí? Suspensivo. Ahí no ve cómo he puesto suspenso, he puesto y es obviamente suspensivo, aprobado, notable y sobresaliente. Perfecto. Dos, pero esas fallas, mi profe, qué vergüenza, le pido ahí que me entienda, pero es que es la velocidad de que se me acababa el tiempo. No pasa nada. Dos, estado civil, soltero, casado y viudo. 3, clase social, alta, media y baja. Esa sí, 4, la segunda no. Ya. oh, ya mi profe. Cuarto, grados militares, general, coronel, teniente coronel, mayor y capitán. Quinto, le puse etapa de desarrollo de un ser humano, es de lo que es bebé, niño, joven, adulto, anciano. Eso puse Perfecto. en... Perfecto. ¿La segunda cuál era? La segunda yo le puse estado civil, soltero, casado, viudo. Ya. Esa no sería ordinal, esa es nominal, porque el estado civil no es que decimos, bueno, en primer lugar va a ir el casado, segundo lugar de ley el soltero y en tercero el viudo y en cuarto lugar le vamos a poner de ley al divorciado y en quinto lugar unión libre. No tiene un orden, ¿no es cierto? Puede ir en cualquier orden. Entonces esa viene a ser una nominal. Muy bien, mi profe. Y verá, el del otro dice variable cuantitativa continua, dice el largo de las paredes de una casa como 1. 2, la Perfecto. velocidad de un vehículo. 3, tiempo en que se demora en llegar a un lugar. 4, la distancia entre una ciudad a otra. 5, precio del mismo artículo en diferentes comercios. Eso, mi Perfecto. profe, eso le puse. Esas están perfecto. Todas esas admiten, ¿no es cierto?, valores decimales. Sí, mi Esa profe. era fácil, la cuantitativa, perdón, continua, era como súper Sí. fácil porque cualquier cosa que usted pueda medir puede ir en decimales. Lo que no podemos poner en decimales son mascotas, personas, porque no es que podemos dividirlas en fracción, ¿no es cierto? Todo lo que no puedan dividir. Es más complejo sacar ejemplos de variable cuantitativa discreta que las de continua. Dije, o sea que está mal, por ejemplo, si usted le pone sobre las religiones, digamos, evangélico, musulmán, hebreo, o sea, está mal, ¿no es cierto? Esa no es ordinal, esa es nominal, porque no es que es primerito el católico y después van los demás, después va el hebreo, después va el musulmán. No, esa no tiene orden, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, esa es nominal. Las ordinales son aquellas que necesariamente, cuando yo uso la palabra necesariamente es que de ley así, o sea, pase lo que pase, deben tener orden, O porque sea, si, no digo, esa es, o sea, un ordinal sería, por ejemplo, el calzado de los zapatos, ¿cómo? 41, 42, No sería o sea, en cualitativa orden. ordinal. Recuerde, aquí estamos hablando de cualitativa ordinal, no se mide con números. El calzado del zapato que usted me dice, ese se mide con números, ya sería una cuantitativa. Y claro que puede tener un orden, ¿no es cierto? Pero esa sería más bien una cuantitativa continua, porque incluso hay zapatos 35 y medio, ¿ya? Entonces admite, admite valores decimales. Y se Ay, mide en ay, cantidad, es cuantitativa.
Ya, Fernando, con gusto. ¿Dudas sobre esta parte? Verán que hicimos un repaso de todo lo que son las variables. No. Ya, y de ahí ya vienen los ejercicios. Entonces, para eso sí vamos a ver rapidín los ejercicios. Deme un segundito. Ahora, para los ejercicios necesariamente podían usar el Excel. Ahora, puede pasar lo que pasaba con una compañera. Si se acuerdan que ayer la compañera me dijo, profesora, yo no tengo, creo que no tenía, algo me dijo, no tenía, ah, creo que no tenía una computadora adecuada, una cosa así, ¿no es cierto? No recuerdo bien, ya, pero con ella ya me había hablado de su tema, entonces en esos casos, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a hacer es admitir, ¿no es cierto?, que envíen, porque tampoco es que le voy a dejar sin nota, entonces se va a admitir que los compañeros o compañeras puedan enviar hecho a mano, pero eso sí, me tienen que enviar como justificando qué fórmulas usaron y cosas así, ¿no es cierto? Y lo mismo que yo puedo hacer en el Excel, puedo hacer a mano, porque es prácticamente, prácticamente lo... Mi profe, Dígame. verá lo que me pasó a mí ayer en la plena prueba. ¿No es cierto que en el tema absoluto, en la frecuencia absoluta, teníamos para hacerlo manual, o sea, uno contando manualmente y otro con la fórmula, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo le iba a hacer rápido con la fórmula, pero no sé qué pasó ¿cómo se llama? Con la fórmula, que digamos solo en el último ejercicio que era fácil de contar, qué sé yo, los que eran, que no tenían ninguna educación, que eran pocos, y me contaba otra cosa. Entonces, por el tema del tiempo, no me puse a analizar bien la fórmula, o sea, era solo contar sí y poner todo, o sea, seleccionar todo y ya le salía, ¿no es cierto? Ujú. Poniendo entre comillas del ninguno o si es que era primario o secundario, pero me salían otros datos. Entonces, por la premura del tiempo, me tocó ponerle tanto en fórmula como sin fórmula, es sin fórmula, porque como le digo, me sumaba otros datos. Entonces, se me hizo mucho más fácil sumarle yo mismo, porque no eran muchos, ponerle, qué sé yo, 4 primaria, 8 secundaria y 2 ninguno. Le pongo como ejemplo. Pero Ah, usted ya. se va a ver, sí, o sea, usted le va a ver en los dos ejemplos que está sin fórmula, pero como le digo, fue por esa falla. No sé qué me pasó, pero me contaba otro número. Y eso que yo sí le ponía en la fórmula que era, no sé, o será que la desesperación de que ya se me acababa el tiempo, entonces creo que fue por eso. Pero sí le Ah, ya. exhumé yo, mi profe, me tomé la molestia de poner de colores usted le va a ver en la prueba que le puse de Ya. colores del uno, de colores del otro, y así pude hacerle mi profe, pero como le digo, el que dice fórmula, sin fórmula, porque se me rayó. Ya, entiendo. No hay problema. Claro, me imagino los colores fueron como su guía para poder. Sí, sí. Usted le va a ver mi profe y ahí usted le va a entender porque puse bastante diferentes colores, tanto en el un ejemplo, como eran dos ejercicios, en el uno como en el otro, lista de colores, y es bastante entendible. ¿Para qué mi profe? Perfecto. Ya, yo ya les reviso y voy viendo eso. Solo denme Gracias, un mi profe. segundito, estoy poniendo los ejercicios en una hojita. CM0. Un segundito. Ahora, como se acuerdan, como enseñamos varias formas, es válida cualquiera de la forma que hayan hecho. En este caso, por ejemplo, Daniela optó por ir contando ella misma. Claro que se iba a demorar un poco más, pero si le resulta por ahí, no hay problema. Sí me demoré, mi profe, por eso es que sí le vea yo le cargué como a las 2, a ver, hasta la 1, hasta como a la 1:20 le cargué, porque habían clientes, mi profe, que me llamaban que por aquí. Y aparte, como me puse a contar manualmente, sí me demoré, entonces por eso le puse un mensajito que por Ya, favor me entienda, pero por eso terminé con dolor de cabeza, mi profe ya quería irme a la casa, o sea, tenía una desesperación horrible. y no hay cómo irse, ¿no? Del trabajo, es lo grave.
Y no, pues, y me llaman mi profe que venga para acá, que necesitaban una, y a uno le cortan lo que uno estaba concentrado. Uno, le juro que no sé, la primera vez que hago una prueba así y fue terrible mi profe porque no se concentra ni en lo uno ni en lo otro. Le llaman horrible, horrible mi profe, horrible. Me imagino. Ajá. No, sí, por ahí se ríen. Ve. Malos, pues mi profe, es que no, es que una cosa es que yo le cuente y otra cosa es estar ahí, pues, chicas, y eso que mi jefe no estuvo, porque si hubiese estado hubiese sido peor mi profe. Sí, me imagino. Me imagino. Pero a veces nos toca así, ¿no? En la vida. Complicada. Sí, mi profe, es verdad. Ujú. Todo sacrificio algún rato tendrá su recompensa, mi profe. Así es. Así que póngale ganas. Ya. Ahí sí pueden observar el Excel. Sí, mi profe, ahí sí se ve. Ya. Entonces, bueno, aquí están como los datos por ahí sacados. Entonces nosotros teníamos dentro de nuestro examen un ejercicio, ¿no es cierto? Lo que nos pedía, ¿qué es esto? Se sigue proyectando el Dije, Excel, ¿verdad? dije, una preguntita. ¿Y si yo esos datos le tenía en el cuaderno? ¿Por qué no le puse en la prueba? Y entonces, ¿cómo O, hizo? o sea, yo le tengo hecho en el cuaderno, ¿Y, y cómo hizo a mano? a mano. En serio. Sí, en serio, ¿verdad? Ya le voy a mandar una foto del cuaderno. Ya. ¿Y qué Es puso en que la yo prueba dije, entonces? es que yo dije, o sea, me voy a demorar en poner los numeritos porque vi que eran full. ¿Ya? Y de ahí vi otro cuadro que también tocaba hacer al lado para poder sacar el límite inferior, el límite superior y de ahí las frecuencias. ¿Ya? O sea, bueno, ya después le mando la Toca foto. revisarle. Pero eso todo igual lo has copiado en el cuaderno. Lo mismo se demora. O más también. O sea, se te demora lo mismo, porque lo mismo copiaste en el cuaderno, o sea, y no en el Excel, así que, ajá. Mm. Bueno, ya le revisamos. Con todo, envíeme las fotos que van a ser el respaldo de que se ha hecho. Ya. A ver. eh, Nosotros en nuestra primera pregunta nos decía, un estudio reciente de tecnologías domésticas informó el número de horas de uso semanal de las computadoras personales de una muestra de 60 personas. El estudio excluyó a las personas que laboran fuera del hogar y emplean la computadora como parte de su trabajo. Lo que nos pide, organizar en una distribución de frecuencias con datos agrupados, elaborar un diagrama de barras para las frecuencias absolutas, elaborar un polígono de frecuencias para la frecuencia relativa acumulada y un diagrama de pastel. Ya, entonces esas 4 cosas nos está pidiendo en este ejercicio. Entonces, si nos pide distribución de frecuencia con datos agrupados, recuerde, para eso nosotros teníamos un sinnúmero de pasos. Bueno, no es un sinnúmero, son algunos pasitos que teníamos. Ahí están viendo el Excel, ¿verdad? Sí, mi profe, yo sí le veo. Ahí está el Excel. Solo déjenme. Tenemos que, o sea, primero ordenar del mayor al menor. Si es que hace manualmente, sí, si no, no. No manualmente, sino ordenar del mayor a menor. ¿Ya? Se le ordenó Claro, primero seleccionamos todos los datos y los ordenamos. y les ponemos en una columna. ¿Ya? Esa De sería otra ahí forma. primerito. Si esa O sea, sería otra forma, sí, no hay problema. o sea, de Y ley esa, vamos a necesitar los datos. sí, de ley Por los datos. ejemplo, ahorita ya tenemos los datos, ¿verdad? Sí. Entonces, podemos contar los datos para tener ya un dato más. Ya, entonces vamos a N contar es los igual a datos. 48 salía. Son 48 datos. Igual contar. No, debe ser en 60. No, No, pues son 48. 60. Igual contar. Me sale 63, ¿por qué? 60 justitos eran.
No eran Sí, a más. mí me salió 60. Ya A había mí también. 60. Z salen 63. Me salió 63 ahorita. A mí me salió Sí, son 50. 60. Y A son mí me solo salió 60. 60. Lo que pasa es que cuando se pasa, cabe recalcar, cabe la redundancia, a veces, a veces al pasar uno repite los datos. Suele pasar. A ver, déjeme ver. Igual en el principio del ejercicio lo decía que eran solamente 60, o sea, se estaban tomando en cuenta 60 datos. 5, 3, 2, 7, 10, 1, 5, 12. 6, 3, 6, Capaz 7, si le 1, copió 3, alguno 4, 5. Una de fila más. más. Sí, Sí. tal vez ni. 8, 8, 6, 5, 5, 6, 9, 3. 6, 5, 4, 3, 2, 4, 7, 9. Es que estoy comprobando porque si no me va a salir otra respuesta distinta. 0, 6, 9, 7, 2, 4, 4, 6. 5, 2, 7, 7, 4, 7, 4, 3, ¿no es cierto? Déjame moverme un poquito. 4, 3, 4, 3, 4, 3. Aquí. 4, 3, me olvidé dónde estaba. Ya. 6, 6, 5, 2, 1, 7, 4, 5, 9, 3, 1, 7, 2, 9, 2. 4, 3, 8, 5, 6, 7, 8, 5. 6, 3, 4, 2, 1, 1, 6. 2, 1, 5, 5, 6, 7, 8, 1. 8, 1, ya, aquí. Aquí tengo demasiados datos. Es 2, 7, 5, 1, 2, 2. Pongamos como está ahí mismo. 0, 4, 5, 6, 2, 6. Ya. 3, 7, 5, 4, 9, 8. Ya. 3, 3, 4, 8, 6, 4. Ahí está. Ya. He puesto una fila de más. O sea, es que yo intenté pasarlo de acá a acá, pero he dejado, creo, las filas que intenté pasar. En fin. Ya. Entonces ahí sí, ya están bien pasados los datos. Ahora sí, contemos. Igual contar, ¿no es cierto? Si queremos contar, que es lo que nos decía David, me parece, era, ¿no es cierto? ¿Quién nos decía? Entonces pongo igual contar, señalo los datos que yo quiero contar, cierro paréntesis, enter y son 60 datos, no había más. Después de eso, no necesito o no es necesario ordenar. Ahora, si ustedes hicieron por el otro camino, primero ordenaron y después fueron contando los elementos en lugar de usar la fórmula de frecuencias, no hay problema. Igual está bien hecho, ¿sí? Pero este es como el camino más rápido. Pongo igual contar, después lo que yo necesito es el número de intervalos. Ahora, el número de intervalos podían calcular con dos fórmulas, raíz de n, o la otra fórmula que es 1 más 3.332 por logaritmo en base 10 de n. Vamos a usar Slurges, ¿no es cierto? Sería 1 más 3.332 por logaritmo en base 10. Estoy poniendo el igual, no me sale los. Ya que ustedes tienen logaritmo en base 10 del número de datos, cierro paréntesis, enter. Y me dice que 6.92 intervalos. Ahora, yo podría redondear esto, ¿no es cierto? Pueden redondear al lado o ahí mismo, no hay problema. Yo voy a poner al lado para que sea visible nada más. Puedo redondear usando esto. Aceptar. Número decimales, ya, me olvidé. Ay, otra vez igual, redondear. Señalo la celda. Punto y coma. Punto y coma, ahí está. Número de decimales, no quiero decimales, por lo tanto tengo 0. Podrían haber redondeado así. O también lo que se puede hacer cuando vemos que son muchos intervalos y no necesitamos tanto, cojo el inmediato inferior, ¿ya? Después de sacar el número de intervalos, nosotros necesitamos algo que se conocía como rango. El rango era igual al máximo o al valor máximo menos el valor mínimo de mi serie de datos. Por lo tanto, tengo que localizar primero esos dos. Igual max, ¿no es cierto? Y señalo mis datos.
cierro paréntesis, enter. Y el mínimo es igual min. Señalo mis datos. Y cierro paréntesis. Y saco el valor máximo y el mínimo que tiene mi serie de datos. Por lo tanto, mi rango nada más va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo. Enter. Y ya tengo mi rango de 9.7. De ahí me corresponde sacar el ancho del intervalo, ¿no es cierto? El ancho del intervalo, recuerden, es igual al rango sobre el número de intervalos. Igual, mi rango es este, dividido para mi número de intervalos, que son 7. Enter. Me dice el ancho del intervalo 1.38. Ahora recuerden aquí nosotros habíamos dicho que el ancho del intervalo va a depender también del número de cifras significativas. Si yo tengo una cifra significativa, puedo utilizar un ancho del intervalo con una cifra significativa. No hay problema si es que ustedes usaron valores enteros, tampoco, ¿no es cierto? Pero es recomendable como usar el mismo número de cifras significativas. Entonces igual voy a poner redondear para que me dé con cifras significativas. Elijo mi número y como solo necesito un decimal, punto y coma, punto y coma. Ya, voy a poner aquí un decimal. Punto, 1.4. Y de ahí está el tema de la apreciación. Ahora, aquí es donde me preguntaban, Inge, pero ¿y ahora aquí la apreciación, cómo hago? Nos fijamos primero en el número de cifras significativas. Esta parte me asusta. Hay una cifra significativa. Esta solo es por observación, ¿no es cierto? Porque es decimal. 6.3, 8.8, 2.4 es una cifra significativa. Y la variación mínima entre estas es de 0.1, porque por ejemplo, de 9.7 a 9.6 varía en 0.1, ¿no es cierto? A pesar de que, por ejemplo, de 5.5 a 5.8, ahí varía en 0.2, pero la variación mínima es 0.1, la más pequeña. Por lo tanto, escojo aquí 0.1, mi apreciación. Enter. Yo ya puse 0.2. Yo puse Mi profe, yo puse 0,01 y ahí creo que me equivoqué en el 0, pero puse 0,01. 0,01. Igual Ya, Sí, está mi mal. profe. un 0 de más. Sí, qué ira. Es que Ahora, yo como vi así un milésimo, ajá. ahora que haya puesto 0,01 va a ser menor el impacto, la afectación, a que hayan puesto 0,2. Ahí sí nos causa un inconveniente los cálculos. O a que pongan 1 de apreciación, porque suelen quedarse fuera del rango de los intervalos, se quedan fuera algunos valores. Espera, ¿qué quiero decir con eso? Solo para ver vamos a hacerle aquí, ¿ya? Y le vamos a variar eso. Número de intervalos, en nuestro caso son 7. ¿No es cierto? Ahora, después de eso, nosotros siempre vamos a tener la parte del intervalo. Aquí, Inge, no son 6. límite inferior, 7. Ahora, si hicieron con 6 no les va, o sea, no va a haber problema tampoco. Como les decía, supongamos si usaron la raíz de n, no sé cuánto saldrá, a ver, veamos. Si usaron esa, debe salir otra cosa, me imagino. Salía 8, Inge. Salía más alto. Con raíz sale 8, ¿no? De ley sale 8. Ahora, pudieron haber ocupado los 8 intervalos. Ahora, como esto de acá va a depender de esto, de los cálculos de arriba, les va a variar todo esto. ¿No es cierto? O sea, ya le hice con 6. Sí, Inge, yo hice con el 8 y la apreciación me salió 1. La apreciación va a seguir siendo la misma. La apreciación no cambia porque los datos son los mismos. El ancho del intervalo sí les va a cambiar. Sí, salía 1,21. Exacto, ese les va a salir. Si hay más intervalos, menos ancho. Si hay menos intervalos, el ancho va a ser más grande. Igual voy a revisarles uno por uno a ver qué hicieron.
Sí. Ahora, si pusieron 6 intervalos, también es válido. Lo que importa es que las frecuencias estén bien hechas a la final. ¿Sí? Mi profe, o sea, yo le hice y está bien lo que está, pero yo los intervalos, o sea, le hice en 10 me salió, poniéndole, como le digo, del 0,01. En 10. 10 Sí, intervalos. claro, o sea, en intervalos, sí, 10 intervalos, sí, mi profe, déjeme verle, Ahora, sí, esto 10 no intervalos. debería afectarle el número que le haya salido acá. Con la fórmula del Exacto. número de intervalos, ¿cuántos le salió? O sea, todo igualito como usted le hizo, me salió 7, pero como le digo, para hacerle rápido, o sea, me cuadró en 10 intervalos, me salió. Y así pude poder hacer todo lo que usted me pidió, el pastel y todo, me fue cuadrando, pero con 10 intervalos. Ya vamos a ver qué pasaría ahí. Es importante el tema de la apreciación. O sea, la apreciación es para que los límites nos salgan bien y no tengamos problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hacemos a mano, no usamos a veces la apreciación, no hay problema. Sí, porque yo puedo ir viendo cuál es intervalo abierto y cuál es intervalo cerrado. Pero cuando nosotros hacemos en Excel, necesariamente la apreciación nos va a ayudar, porque esa nos va a delimitar los intervalos, ¿sí? Y no se van a mezclar y no tenemos que decidir cuál es abierto, cuál es cerrado, sino que simplemente ya nos da cuál es el intervalo y punto. Veamos por qué digo esto. Entonces aquí tengo límite inferior y límite superior, ¿no es cierto? Límite inferior, mi primer límite inferior va a ser igual a mi valor mínimo. No me digan que me moví, sí me moví. Enter. Mi primer límite superior va a ser igual a este límite inferior más el ancho del intervalo, más, como yo voy a usar 1.4 más 1.4. Enter. Mi segundo límite inferior va a ser igual a mi anterior límite superior, y aquí es donde importa la apreciación, más la apreciación, 0.1 en este caso. La apreciación viene a ser un valor constante, por lo tanto lo voy a colocar en signos de dólar, y acá voy nuevamente, es igual a mi límite inferior más el ancho del intervalo. Recuerden, el ancho del intervalo también viene a ser un valor constante, lo voy a colocar entre signos de numeral. Enter. Una vez hecho eso, simplemente voy a arrastrar las formulitas. Como la una depende de la otra, si la una está mal, la otra está mal. Yo debo observar que mi último límite superior debe ser mayor o igual que mi límite, que mi valor máximo. 10.8 es mayor que 10.1, por lo tanto cumple. Ahora analicemos algo. Lo que pasa es que la apreciación me permite que todos mis datos estén en el rango. Si yo hubiese puesto de 1, me deja fuera datos. Solo veamos. De 0.4 a 1.8. Continuamente le toca el 1.9 hasta 3.3. Continuamente de 3.3 a 3.4. Entonces, como ustedes ven, no está dejando fuera de su rango a ninguno. Voy a cambiar la apreciación. Supongamos que alguien me dice, yo le puse apreciación de 10. Vean lo que pasa aquí. De 0.4 a 1.8, perfecto. Y acá me cambia de 11.8 a 13. Me está dejando todos los datos afuera desde 1.8 hasta 11.8. Por lo tanto, cuando yo aplique mi fórmula, no me va a contar esos datos que están fuera de los rangos. Si yo le puse 1, le estoy cambiando solamente la apreciación porque ya está automatizado, ¿no es cierto? Yo le puse 1, observen esto. 0.4 a 1.8. El siguiente es 2.8. Me está dejando afuera desde 1.8 a 2.8. Es decir, no está considerado el 1.9, el 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7. No están ni en el intervalo 1 ni el intervalo 2. Por lo tanto, cuando yo hago, si hago manualmente, cuando yo hago y me pongo a contar, digamos, los que caen en cada intervalo, voy a dejar de lado. Y lo mismo puede hacerme el Excel, estarme dejando de lado algunos valores. Veamos qué pasa si le pongo como puso Daniela, 0.01 era, ¿no es cierto?
Sí, mi profe, hágale ver el mío, yo le hice con el 0,01, ahí no le deja fuera, por eso yo le hice, me opté por ese, porque no le deja, pero obviamente sí aumenta un poco más los intervalos hasta el 10, pero ahí sí le coge todos, mi profe. No aumentó los intervalos, mira. 0.4 a 1.8, perfecto. Después este empieza en 1.81, ¿no es cierto? No pasa nada, porque lo que hizo nomás es correrse 0.01 hasta 3.21, después enseguida 3.22 y así sucesivamente. Entonces, no es tan grave que yo ponga una apreciación menor a la que es la apreciación, digamos, de los datos, a que yo ponga una mayor, porque ahí sí ustedes vieron se ve sumamente afectada los intervalos. Ahora yo no sé qué pasaría, Daniela, pero aquí mire, los intervalos son los que hice, porque como todo está en función de este 7, tiene que dar para el 7. Y si ve, Entonces sí está, 10.26 es mayor a 10.1, como este es mayor o igual que este, está bien, son 7 intervalos. entonces sí está bien, mi profe, lo que yo hice. No sé por qué le salieron más intervalos de los que calculó. Mm, Es que eso le digo a mi profe, el Excel mío es medio raro. Entonces yo por eso, si quiere que le comparta pantalla para que le vea, porque yo le hice con el 0,01 y en los intervalos me cuadraron, pero como no me salía el 10, me salen otros números, me tocó alargarme hasta los 10 intervalos. Entonces, pero de ahí, como si entraban todos y no le sacaba, por eso opté por hacerle los 10 intervalos. Pero es un tema del Excel, creo, mi problema es mi Excel, mi profe. ¿Qué será que hizo? Toca revisarle. Pero ahí sí Pero está, pero estaría bien, ¿no es cierto? Mi profe con el 001, ¿verdad? sí, no pasa nada. O sea, si ven, es que Gracias. sigue considerando el rango de datos en los que estoy trabajando. Ahora, si yo puse una apreciación, como vieron, mayor que era 0, la que era esta, 0,1. Y ahí con esa tengo como, primero, tengo una cifra significativa, igual que como estoy trabajando en el ancho. En el ancho dije voy a trabajar con una cifra significativa. Mis datos son de una cifra significativa, por lo tanto acá también manejo una cifra significativa. Si yo cambié a una menor, como puso Daniela, tengo dos cifras significativas, no es mayor problema, ¿ya? Pero si le puse 1, ahí sí, me está dejando afuera muchos datos. Mis rangos, mis intervalos no están siendo continuos, sino es como que de 0,4 a 1,8 y después se salta un montón de números y empieza en 2,8 a 4,2, se salta un montón de números y empieza en 5,2. Entonces va dejando datos fuera, 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 fuera. Y ese es el problema de no hacer bien la apreciación cuando nosotros estamos haciendo esto. ¿Sí? Entonces estaría hasta ahí. Una vez hecho eso, ustedes tenían como siguiente la marca de clase. C. La marca de clase no era nada más que límite superior Que, más dije una límite. preguntita. Dígame. O sea, o sea, yo tengo mal, pero, o sea, tengo casi similar. Por ejemplo, en el límite inferior tengo 0,4, hasta ahí voy bien. Ujú. Y le puse en el límite superior 1,4. Y de ahí siempre se le suma el límite superior más el límite inferior, ¿no es cierto? ¿En dónde? Eh, Ahí, por ejemplo, en La el marca de límite, clase. sí, sí, para poder sacar sí, sí, está bien, el 1,8, 3 puntos. No sé si estoy bien. O sea, yo tengo similar a ese Inge, pero con otros datos. ¿Cómo con otros datos? La prueba todos tenían los mismos datos. O sea, por ejemplo, sale en los límites inferiores que yo tengo es 0,4, 1,5, 3,6, 5,7, 7,8 y 9,9. En Ya, el eso va a límite depender superior, del ancho del intervalo. Esto es otro ancho de intervalo. ¿Cuántos intervalos trabajó? ¿cuántos intervalos trabajé? Ujú. ¿Cuántos intervalos le salió? 6. Pero ahí el ancho debería ser más ancho. Porque, por ejemplo, el límite superior al último me sale 11,9.
Ya. Tocaría revisarle, Fernando, para ver, ¿ya? A ver cómo está su tabla. Ahora sí, por el número de intervalos sí les va a variar el ancho. Si trabajaron con Yo, tres, Inge, varía. Dígame, yo comparto la pantalla. ¿quiere compartir? A ver, dame un segundito. Mm, A ver, pero denme que tengo que poner que puedan compartir todos. Creo que no está configurada así. Mi profe, una consulta. En la suma de los intervalos, usted le suma un intervalo, el de la derecha, más la apreciación, ¿verdad? En cada de intervalo para ir haciendo. Ajá. Para sacar el límite inferior es límite superior más apreciación. Y en los intervalos para hacerle de una, porque ahí creo, eso estoy viendo si es que lo hice bien o por ahí ahí donde dice intervalos, donde he hecho el compañero 1.80 al 1.90, en esa suma. Por eso, a ver, en donde el compañero tiene 0,4193449, ¿no es cierto? Yo como calculo el 1.9 va a ser igual al límite superior anterior más la apreciación y me da 1.9. Gracias, mi profe. Ujú. Ya, ¿qué nos quería indicar en específico, David? o sea, ¿Y usted por qué tiene solo 48 datos? es que eso quisiera saber, Se ha porque yo comido 12 datos, creo que estos de acá abajo. capaz. Al momento de pasar los datos, ahí capaz. Se nos comió 12 datos, pero es full 12 datos. Como quiera hubiese habido una variación de 1 o 3 datos ya. Pero 12 datos. ¿Cuáles no puso? ¿Qué no pondría? 4, 6, 8, 10. Sí, no ha puesto toda esta última fila. Aquí, Aquí hay 12. En la última fila hay 12. Y le he hecho para 48 datos. Ahora, como le he hecho usted para 48 datos, va a tener una variación en su tabla, porque me está dejando de lado 12 datos. Recomendación a partir de lo que le acabo de decir al compañero, o de lo que acabamos de ver. Siempre, siempre comprueben que hayan copiado todos los datos. Ahora, ustedes están ahorita como aprendiendo estadística. No hay lío, en la clase yo me puedo equivocar porque tengo chances de rectificar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero ya en la vida práctica, supongamos que ustedes trabajan en una empresa de... ¿Qué sigue, David? ¿Usted en qué carrera está? desarrollos Ya, de supongamos software. David se pone su importadora de máquinas, se me ocurre, me estoy inventando, no sé qué se puede hacer mucho con desarrollo. Ya, y empieza, ¿no?, a poner los datos de lo que ha vendido cada mes y hace un análisis de unos 5 años. Y se olvida de poner los datos de un año. Y resulta que ven las cuentas y sale en contra, ¿no es cierto? Ahora, ya en la vida práctica, equivocarse así o olvidarse datos significa mucho. Y después está multado porque no declaró bien en el SRI. Me estoy inventando ya. Porque como no puso todos los datos y lo que presentó de informe no era correcto, le pueden acusar, ¿no es cierto? Que capaz piensa la gente que usted lo hizo a propósito, ocultar todos los datos de un año que no puse, ¿no es cierto? Entonces le pueden poner una acusación o alguien de administración que trabaje en una empresa y se olvida de poner unos 8 o 6 datos de ventas de algún producto en el mes. ¿Qué le van a decir? Y usted cuadra caja y presenta un informe basándose en estadísticas de los productos que ha vendido, etcétera, etcétera. Y resulta que primero le faltan datos, ya usted le está como sobrando plata, no cuadra la caja. ¿Qué van a decir? Algo está mal. Entonces ya en el trabajo, cometer un error de no colocar datos ya significa algo fuerte. Ahora en la materia, ahorita en la clase, claro, no es mayor cosa, porque al fin y al cabo podemos rectificar y estamos aprendiendo, ¿no?
porque para eso estamos aquí. Pero ya en la vida práctica sí tenemos que ser mucho más cuidadosos, prestar mucha más atención, ser más observadores. ¿Sí? Pilas con eso. Ve, aquí se nos come 12 datos. Ahora, si esto era la vida real, 12 cifras, comerse es como, puff, declarar mal, hacer, no sé. Despedido. Despedido, exacto. ¿Ya? Ahorita no van a poder estar despedidos porque, claro, estamos aprendiendo. No les voy a decir, bueno, despedidos, no. No pega. Pero, por favor, tener más cuidado con eso, porque de ahí el procedimiento, al parecer está bien, porque tendría que ver las fórmulas de cada celda, ¿sí? Los intervalos están bien hechos, las marcas de clase están dentro del rango también. Las frecuencias, eso sí tengo que comprobar un poco con lo que yo tengo y con lo que ustedes me hayan puesto igual ahí, porque como veo aquí va a tocar calificar en función de los datos que puso. Obviamente por la observación y por comerse 12 datos va a haber una pequeña sanción, pero no va a ser como significativo. ¿Ya? Pero de ahí lo demás está bien hecho, por ejemplo. ¿Sí? Pero presten atención, sean más cuidadosos con lo que copiamos, por favor. Eso como moraleja y anécdota de las clases. Verán que después cuando ya trabajan, ya es otro asunto. Necesitamos ser más cuidadosos. Gracias, David, por compartirnos. Sí está bien hecho. Ahí nos ha puesto hasta con las fórmulas, ve. Escogió 7 intervalos, rango 9-7. Ya. Apreciación bien. El número de datos nomás que me ha puesto 48. Ahí nomás nos falló, David. Ahí está bien. Listo. Entonces, como estábamos viendo, ¿no es cierto? Ahora nos tocaría la marca de clase. Va a ser igual al límite superior de mi intervalo más el límite inferior, dividido para 2. Mi profe, ¿quiere que le cuente algo? Digan. Ya sé en qué me equivoqué. Ahorita que usted le he cogido mal en el tema de los intervalos, usted le suma, obvio, se suma la apreciación. Y yo le he cogido el 1 y obviamente por eso sí me ha cuadrado. El 1 de arriba ¿cómo se llama esa A que está al ladito? El ancho del intervalo. El ancho. Exacto, yo le he cogido, a mí no me Aquí. sale el 1,4, me sale 1. No, en el de al lado. Ahí le he sumado el ancho del intervalo y Es que ahí obviamente es sí la va con el apreciación. ancho del intervalo. Espera. En Hice una estos sumo consulta. apreciación, en estos sumo ancho de intervalo. Ah, entonces sí está bien, mi profe. Entonces no me haga caso, yo estoy viendo, así que envíame a tu. Entonces sí está bien, mi profe. No sé, entonces qué pasó, mi profe. Ya le revisamos. Hice Dígame, Pero una sí me cuadra, consulta. mi profe, sí está bien. ya le revisamos, Daniel. Alison, díganos. Yo hice con la raíz para poder sacar lo del intervalo y me salía 8, ¿Ya? pero en el ancho me salía el 1,21, pero al momento de poner la fórmula de redondeo, a mí me salió el valor de 1, pero ahorita que esto está haciendo la corrección, tenía que poner 1,2, ¿verdad? Sí, yo solo redondeo ¿cómo es? Los intervalos. Ahora, este de acá le puse redondeo a un decimal para coincidir con mis datos. Mis datos de qué son, Ajá. tienen un decimal, entonces por eso le puse con un decimal. Ya, Inge. Y si nos equivocamos ahí, nos bajaría mucho la nota. Dependiendo de cómo esté el resto del proceso. Si es que por un error así le dañó todo el proceso, ahí sí estamos graves. Entonces sería el rango dividido para el ancho, para 8. Claro, 1,21. Y usted le tomó 1, me dice. Sí, es que le apliqué la fórmula del redondeo y prácticamente me salió solo 1. Sí, sale 1. Y aquí la apreciación. La apreciación tenía 0,1, pero al momento de hacer la tabla me salía la suma de 53. Entonces de ahí le cambié a la apreciación y puse 1 y me sumaba ahí 60. Ahí con la apreciación lo dañó. Ajá. Sí, porque verá, si yo tengo los 8 intervalos, ¿no es cierto? Ya, vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba. Igual, límite inferior siempre va a ser igual al mínimo.
toda la vida. El límite superior va a ser igual a mi límite inferior más el ancho del intervalo. Ahora usted me dice que usó, vamos a modificarle este ancho del intervalo y vamos a poner, redondear de una vez. Y como aquí va la operación. Cierro paréntesis, punto y coma. ¿Me salió el punto y coma? Sí. Y aquí usted le puso sin cifras significativas, ¿verdad? Ahí Sí, me sale 1. Voy a usar el 1, como usted le puso. Y apreciación usó 0,1, ¿no es cierto? Bueno, no usó 0,1, pero esta es la que había que usar. o Entonces, sea, estaba haciendo con 0,1, pero al momento de sumar los datos no me salía 60, entonces por eso después cambié y le puse a 1 la apreciación. ya, entonces sería igual a 1.4 más la apreciación, ¿no es cierto? Me daría 1.5. Y este de acá sería igual a 1.5 más el ancho del intervalo. Ancho. Ancho, ¿usted usó de cuánto? De 1, ¿no? Ya. Sí, Estoy viendo cuáles son los que usó usted para ver dónde nos falló. Aquí esto va entre signos de dólar para hacerlo constante y poder arrastrar. Y lo mismo aquí. Ya. Una vez hecho eso, simplemente arrastro la formulita. Ahora, como ustedes ven, si yo utilizo 8 intervalos, me va a cambiar el ancho. Ya, aquí hay un detalle. Esto, qué bueno que se dio esto. Ya, recuerde, cuando nosotros decíamos aquí, el último límite superior del último intervalo tiene que ser mayor o igual que mi valor máximo. Este es menor. Cuando me pase esto, si les dije en clase, si les pasa que es menor, les dije, tienen que ponerle el valor mayor. Nada más, no se hagan problema. O sea, si me pasó esto, yo lo único que hago aquí, ¿sí? Es cambiarle este valor para que vaya lo que le corresponde. Suele pasar eso y puedo hacer esa corrección. Y ahí yo ya tengo completos mis 8 intervalos y todos están contemplando los numeritos que tengo acá, porque si ustedes ven de 1.4 a 1.5 va variando y aquí ya coge desde 1.5 a 2.5 y aquí desde 2.6 a 3.6. Por lo tanto no me deja fuera nadie. La marca de clase lo mismo que arriba, ¿no es cierto? Puedo utilizar lo que hice arriba o poner promedio incluso. Igual promedio y señalo mis dos datos. Y me va a dar lo mismo que hacer la suma de los dos dividido para 2 porque es un promedio. Listo, tengo mi marca de clase. Vamos, en esta parte sí me interesa ver cómo les fue. Estoy haciendo las dos tablas a la vez para ir viendo, ¿no es cierto? Para que ustedes vayan viendo en dónde pudieron haberse equivocado. Ahora, en este tema de la frecuencia, recuerden, vamos a usar un comando. Podríamos poner igual frecuencia. Señalo, voy a señalar ahora mis datos, que son los que están acá arriba. Ponemos punto y coma. ¿En grupos qué poníamos? ¿Quién se acuerda? El rango de los datos. ¿De cuáles? Ah, no, espere, no, disculpe, los es el grupos límite. es el límite superior. Los límites superiores. Señalo mis límites superiores. Cierro paréntesis. Doy enter. Ahora, esta sí tenía como su particularidad. Yo no puedo arrastrar porque si yo hago esto, que tal vez por eso les falló la suma, si yo hago esto, vean, es descabellado lo que me vaya a salir. Ya voy a poner aquí igual suma solo para comprobar, ¿ya? No podía arrastrar sin hacer lo que habíamos visto en clase. En clase les dije, y no sé cuántas veces repetí, y si ven, me da 57 datos. Y es porque yo agarré el tema de la frecuencia y lo arrastré. No puedo arrastrarle así, porque esta, ¿se acuerdan? Les dije, la fórmula de frecuencia es una fórmula que toma matrices, por lo tanto, no opera igual que una suma o una resta. Y al no operar así, si yo cojo y arrastro, me va a tomar cualquier valor descabellado y me va a fallar, pues, mi tablita. Entonces, comprobado que no está bien todo esto, porque no puedo arrastrar la fórmula. Ahora borremos. Entonces, aquí había un proceso. Señalábamos
nuestras celdas donde va a ir la frecuencia conjunto con la frecuencia calculada. Aplastábamos F2, pasa esto, y después pongo Control Shift y Enter. Si ven que cambiaron totalmente, ahora sí veamos. Igual suma, tomo mis datos, cierro paréntesis, Enter, y me da 60 datos. Sí, nuevamente vamos a repetir lo mismo acá. Igual frecuencia, ¿no es cierto? Elijo todos los datos que van a ir dentro de mi frecuencia. Pongo punto y coma, señalo límites superiores. Cierro paréntesis y pongo Enter. Ahora, si yo arrastro, tal vez arrastraron directo, y yo pongo suma acá, verán, voy a sumar para que vean. Ay, Control Z. Igual suma. Si yo solo arrastro y sumo, no me da. Y está mal hecho. Me da 82 datos, totalmente descabellado, ¿no es cierto? Porque solo tengo 60 datos. Por lo tanto, esto no puedo hacer, no puedo arrastrar. Verán que estoy repitiendo, diré en el examen otra vez esto. Entonces, lo que yo hago es señalar mis celdas y el dato que ya está calculado. Aplasto F2. Después de aplastar F2, a la vez Control Shift y después pongo Enter. Y me da mis frecuencias. Y veamos, aquí ya nos da, ¿no es cierto? Igual suma. Cierro y Enter. Y me da 60 datos. Por lo tanto, el tema del cálculo de la frecuencia o de cómo hacemos cómo aplicamos este comando es sumamente importante. Porque si no lo aplicamos bien, nos va a dar resultados erróneos y las frecuencias no van a ser las correctas. Esta era una forma de hacer. Ahora, si alguien quiso hacer manualmente y ubicó todo esto de forma vertical y después fue contando, también está bien. Ahora es un proceso mucho soy más esa, demorado. yo hice eso, mi profe, pero me Yo salieron los también. 60, mi profe. Ya, ahora Por este es dos. un proceso mucho más largo y claro, me va a llevar mucho más tiempo que hacer esto, vea, imagínense, yo en corto tiempo hago dos tablas, estoy haciendo a la par, que si me pongo a hacer eso por filas y después tener que ir contando, hasta me puedo equivocar cuando cuento, entonces, importante recuerden este comando. Una vez que ya tienen su frecuencia absoluta, la relativa es facilito, ¿no es cierto? Es igual a mi frecuencia absoluta, primero paréntesis, déjenme poner los paréntesis, es igual, ¿no es cierto?, a la frecuencia absoluta dividido para el número total de datos, que puedo coger el de aquí o puedo coger el de acá, al final son los mismos. El número de datos, como es un valor constante, porque voy a seguir usándolo, poner en signos de dólar, cierro paréntesis y esto dividido, no, esto no es dividido, es multiplicado por 100. Por 100 para sacar en porcentaje, Enter. Una vez hecho eso, solo arrastro. O sea, ya no me demoro nada después de eso. Ahí voy a ponerle directo hasta acá. Obvio, en las que no hay nada me va a salir error. Y obvio, en esta me sale el 100%. Le hice directo hasta abajo para no estar repitiendo la fórmula, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, aquí, entre estas dos tablitas hay una pequeña variación y es justamente por el número de intervalos. Porque como dependiendo de esto, ¿sí? Si ustedes se fijan, en este intervalo hay 7 datos y en este hay 5. Los porcentajes van a variar. Mire, aquí como es 7 es mayor que 5, aquí es el 8% y aquí es el 11%. ¿Ya? La frecuencia absoluta acumulada, en cambio, va a ser igual, ¿no es cierto?, a mi primera frecuencia absoluta, Enter. Mi segunda frecuencia absoluta acumulada es mi primera frecuencia absoluta acumulada más mi segunda frecuencia absoluta, que era esta, Enter. Después de esto yo arrastro y el último valor me tiene que dar 60 y comprobamos que está bien hecho. La frecuencia relativa acumulada va a ser igual, ¿no es cierto?, a mi primera frecuencia relativa acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia relativa. Mi segunda frecuencia relativa acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia relativa acumulada más mi segunda frecuencia relativa y arrastro. Y el último valor me tiene que dar el 100% y eso es una prueba de que está bien hecho.
Y listo, estaba la tablita. Ahí está. Y desde aquí nomás. ¿Sí? Está hecha la tablita. Y lo mismo para esta, ¿no es cierto? Primera frecuencia absoluta acumulada es igual a mi primera frecuencia absoluta. Mi segunda frecuencia absoluta acumulada es igual a mi primera frecuencia absoluta acumulada más mi segunda frecuencia absoluta. Enter. Arrastro, el último número me debería dar 60. Y la frecuencia relativa acumulada. Mi primera frecuencia relativa acumulada, mi primera frecuencia relativa, mi segunda frecuencia relativa acumulada es igual a mi primera frecuencia relativa más mi segunda relativa acumulada más mi segunda frecuencia relativa. Y arrastro. El último valor me debe dar el 100%. Por lo tanto, si hicieron con 8 intervalos o con 7 intervalos, aquí están las tablas. ¿Sí? Ahora, más allá de los intervalos, lo importante es que los límites estén bien. Los límites dependen del ancho y de la apreciación. Entonces, estos dos elementos o estos elementos deben estar bien especificados y bien hechos. La apreciación debe estar bien observada. Depende del número de cifras significativas y de la menor variación entre las cifras significativas. ¿Sí? Ahora, no me afecta tanto que mi apreciación sea menor, ¿sí? A este tema de la apreciación original a que sea mayor. Porque si es mayor, me deja fuera datos. O sea, si aquí hubiese puesto 1, todo cambia en función de, pero sí me está dejando fuera algunos datos, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es como muy, muy importante. Ven, cuando ya se hace automatizado, todo cambia solito. Cambia una cosa y cambia todo. Si yo moviera cambiaría todo acá también. Si yo moviera esto, cambiaría todo acá. Mi profe, mi Dígame. ejercicio está guapísimo, como le digo, o sea, a mí me cuadró bien, está todo bien, como le digo, solo la única diferencia, o sea, todos los valores en base están cuadrados al 100, a los 60, los intervalos y todo, más bien los intervalos es lo único que se alargó al 10, pero está todo cuadrado. Igual si usted le ve, está más que bien, entonces ahí no sé cuánto me va a poner, pero yo le veo bien, mi profe, más que bien. Pero usted le ve bien. Ya les reviso a ver dónde están los errores, dependiendo de eso. Ya, mi profe, gracias. Ya, pero si ustedes se fijan, si usaron slurges o usaron la raíz, o le sale esta tabla o esta tabla, ¿sí? No es más allá de eso. No puedo, no sé, darme Inge, vuelta. otra consulta. Dígame, Aris. En la segunda tabla, que es de lo de la raíz, usted debajo del 8 le puso el 10.1. O sea, no altera nada si ponemos eso en caso de que sea menor. No altera nada, de hecho es necesario. Cuando es menor, por eso siempre recordar, el último límite superior de mi tabla tiene que ser mayor o igual a mi valor máximo. Si es menor, lo que yo hago es elimino ese valor y corrijo y coloco el valor máximo correspondiente. No me altera en nada. Más bien me considera todos los valores que necesito. Si es que le dejo con el menor, en cambio me dejaría fuera todos los que son de... Aquí me parecía salía, verá, me parece sale 9.1, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aquí lo que está pasando es que de 9.1 a 10.1 que hay valores, no los considera. Y si usted se fija, mire, me varió. Me coge solo 53 datos porque estoy dejando un pequeño grupo afuera. Entonces necesariamente le hago esa corrección. Si ve aquí me dan 53 datos y me da el 88.3, pero es porque este es menor que el valor máximo. Estoy dejando fuera datos que sí están en mi tabla. Sí, Alison. Ya, Inge, muchas gracias. Con gusto. Profe, disculpe, creo que con la tabla, la segunda tabla, creo que es la de la raíz, está utilizando otro tipo, o sea, está utilizando el mismo ancho o sea, que resulta del slurges, porque a mí el ancho no es, o sea, no es igual. De hecho, estoy usando todo otra cosa. Estoy usando 8 intervalos y ancho del intervalo 1, porque me dijeron que le redondearon. Aquí salía 1.21, entonces le redondearon y estoy usando un ancho del intervalo de 1. Un entero le puse aquí. Ahora,
Yo podría haber redondeado y haber puesto aquí una sola cifra significativa, porque esos son mis datos, ¿no es cierto? Hay una variación, ¿sí? Pero la tabla sigue estando bien, solo que ahora el ancho del intervalo me va a cambiar. Estos, ve de 1,7 a 2,9, con 1 era otro valor, de 3 a 4,2, porque ahora estoy usando el 1.2 como ancho. O sea, si ustedes pusieron de ancho 1.2 y trabajaron con una cifra significativa para esto, está bien. Ahora, si hicieron lo que hizo la compañera, ¿no es cierto? Le redondeó y le puso sin ninguna cifra significativa y puso el entero, también me sale bien. Lo importante es que cuando yo haga estos, considere bien estos valores que estoy tomando aquí, el 1 y la apreciación. Creo que la apreciación es demasiado importante en realidad. Tal vez ahí sí me hice entender, Emanuel. Sí, profe, no hay problema. Yo utilicé, creo que fue 1.25. Ya, Ya solo fue uno. ya. Pero yo aquí como ya tengo hecho el Que ejercicio para nomás de variar, solo he de comparar lo que me vaya saliendo aquí. Ya, dígame. en la última frecuencia, ¿no es cierto? Se sumaba por la frecuencia relativa por ciento. O sea, la última fila, la frecuencia relativa. Eso. Ajá. Claro, ahí voy sumando la última, la frecuencia relativa que es en porcentaje. Mi primera frecuencia relativa acumulada es mi primera frecuencia relativa. Mi segunda frecuencia relativa acumulada es mi primera frecuencia relativa acumulada más mi segunda frecuencia relativa y así sucesivamente, y por eso es que arrastro. Y si aquí me da el 100% es porque mi tabla está bien hecha. Hasta por ahí ustedes pueden darse cuenta si están haciendo bien las tablas. Estos dos son como claves para saber que está bien hecha la tabla. Sí, Bien. eso me preguntaba, ¿verdad, Fernando? Sí, que eso. Listo. 11:33. ¿De ahí qué me pedían? Déjeme ver que ya me olvidé lo que nos pedía el ejercicio. Nos pedía hacer un diagrama de polígonos. Aquí creo que yo tengo un Diagrama diagrama de de barras barras de frecuencia para absoluta. la absoluta. Exacto, la frecuencia relativa, un diagrama de polígonos y un diagrama de pastel de la frecuencia relativa normal. Ya. Entonces, eso vamos a hacer, ¿no es cierto? Un gráfico. Esto vamos, igual que es que ya me traumé con el igual. Aquí lo que Es vamos a que hacer es en ese caso que solo una frecuencia esté mal, ¿cuánto le pone? una frecuencia esté mal. Tengo que revisar por qué está mal esa frecuencia. Es justo la que le dije. Que La está última mal. o esta. Sí. No, no, la última. Sí, para sacar eso. Me olvidé Toda esta. Sí, toda es. Déjame ver cuántas preguntas tenía el examen. Tenía 4 preguntas. Cada pregunta vale 2.5. Este tenía la tabla, tenía 4 capites. Cada cosa vale 0.6. Menos 0.6. Inge, pero no eran 5 preguntas. 4 eran. Eran 5 en qué. Eran 5. A ver, era primero que nada la tabla y con los datos. Después de eso iba a preguntas Así teóricas es. así de ejemplos y ese tipo de Ya. cosas. Y el Entonces quinto son eje. 2. Siga, por Vale favor. 2. Ya, ya. Gracias, Gabriel, perdón. Sí, entonces en este caso cada pregunta valdría 2. ¿No es cierto? Entonces cada cápite de este vale 0.5, menos 0.5 nomás. No es mucho el impacto. Bueno, menos porque solo me dice en la tabla, ¿no es cierto? Si se fue toda esta. O sea, no baja mucho, que bajará un 0.1 más o menos. Ahora, si solo está mal esto, si está más mal cosas, ya va bajando más. O sea, no es mayor impacto si me equivoco en una frecuencia. Ujú, 0.1 menos nomás sería en este ejercicio. De ahí tendría que ver todas las respuestas de todo lo demás, ¿no? En el primer acápite. De ahí, en este mismo me decía gráficos.
Entonces aquí simplemente, recuerden, voy a insertar. Me pedía un polígono de frecuencias, ¿no es cierto? Que es el de las barritas. No, me pedía un diagrama de barras de la frecuencia absoluta. Elegí el gráfico, voy acá en donde dice seleccionar datos, pongo agregar. Siempre aquí voy a poner el nombre. ¿De qué era esto? Sí, me acuerdo. Nombre le voy a poner ya. Ahí va el nombre. Esa era la frecuencia absoluta, Inge. Ya. Y aquí, ¿no es cierto? Como dice Gabriel, va la frecuencia absoluta. Entonces elijo la frecuencia absoluta. Pongo aceptar. Y acá donde dice editar, voy a cambiar los valores. Entonces ahí voy a poner en cambio la marca de clase, que es la que representa cada barrita. Y ahí está su, ¿cómo se llama? Su diagrama de barras de la frecuencia absoluta. Ahora, ustedes pueden poner títulos a los ejes, el nombre, no me acuerdo de qué son los datos, pero eso solo le puse nombre. Nombre, títulos de ejes, eso siempre recuerden colocar. Aquí debería ir el dato, que era de lo que quiera que sea, no me acuerdo, era de horas de computadora, no sé cómo. Y aquí va la frecuencia absoluta. Ya, así de fácil y sencillo se hacía este gráfico. Ahora, el otro gráfico, en cambio, era un polígono de frecuencias. Lo mismo, ¿no es cierto? Voy a insertar. Elijo aquí, insertar gráfico de líneas o de áreas, ¿no es cierto? Entonces cojo el de líneas, doy clic derecho, seleccionar datos, pongo agregar, no sé el nombre de los datos, no me acuerdo. Y aquí los valores, ¿qué frecuencia nos tocaba en este? La acumulada, creo que era de la... alguna acumulada era. La Relativa frecuencia acumulada. relativa. Ajá. Y ya, elijo la relativa acumulada y me tiene que dar un polígono ascendente porque es relativa acumulada. Aquí igual tengo que cambiar las marcas de clase. Básicamente es lo mismo, solo el tipo de gráfico es lo que cambié, ¿no es cierto? Pongo aceptar y está mi polígono, que tiene que quedar necesariamente así, porque es acumuladas, entonces queda de forma ascendente. Y de ahí me pedía un diagrama de pastel de las relativas. Vengo acá, insertar, escojo el gráfico de pastel, sea este, voy a escoger el de 3D. ¿No es cierto? Clic derecho, seleccionar datos, agregar datos, nombre de la serie, no me acuerdo. Ustedes sí debían poner, y ahorita como por el tiempo que se nos ha ido bastante rápido. Y aquí era de la relativa, ¿verdad? Escojo la relativa, voy a escoger de la otra tabla ya. Solo escogí de la primera tabla. De la otra tabla escojo la relativa, que sería esta. Listo, pongo aceptar. Aquí editar. Igual edito y cambio por las marcas de clase. ¿Dónde están las marcas de clase? Aquí, marca de clase es esta. Elijo las marcas de clase, pongo aceptar, aceptar y está. Ahora, como necesito ver más visuales esto que lo otro, voy a poner esto, ¿ya? Y ahí ya tienen como sus membretes y tienen como los porcentajes, que es mejor más visual. Pero si ustedes ven, ahí estaría como completo el ejercicio. Los 3 gráficos que me pedía y además la tablita. Sea que hicieron con 7 o con 8 intervalos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Vamos a la hoja 2, el segundo ejercicio. Este contempla varios datos. Ahora, en este ejercicio lo que a mí me pedían es hacer una tabla de la escolaridad. Y además de eso, si yo veo que escolaridad es una variable, ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. ¿Ordinal o nominal o binaria? Nominal. Nominal, ¿ya? Dependiendo del tipo de estudio que yo esté haciendo, la escolaridad puede ser como importante conocer el orden, como no. Entonces, en este caso es nominal, no es necesariamente que debe ser esto en orden.
Entonces, esta como es de tipo cualitativo, solo existen tablas con datos sin agrupar. Yo en estas no puedo poner datos agrupados. Entonces, primero iría mi dato, que lo llamo X sub I, o si no le querían decir así, le ponían ustedes aquí dato, ¿no es cierto? Después de mi dato va a venir mi frecuencia absoluta, frecuencia relativa, como les hicimos hacer acumuladas también. Frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. Mi dato, aquí voy a poner los datos que hay aquí, ¿no es cierto? Entonces hay primaria, secundaria, no sé si había superior o algo así. Primaria, secundaria, primaria, secundaria, primaria, secundaria. No Yo tengo los datos Yo tengo los datos ordenados, si quiere le puedo pasar. No hay problema si no están ordenados, porque como le vamos a utilizar el contador. Ahora, ¿podría ordenar? Claro. A ver, en ninguna es 4, en primaria son 14 y en secundaria son 16. Ya, solo son las tres, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ven aquí, solo tengo que contar cada una de estas primarias, secundaria y ninguna instrucción. Mi frecuencia absoluta, yo podría haber hecho como, por ejemplo, lo que hizo Gabriel, ordenar y después contar cuántas veces. O aquí, ¿no? Por colores, que es lo que saben hacer también. Cogen lo que hicimos en clase, ¿no es cierto? Entonces cojo y le voy señalando todas las que sean primaria de este color y las voy contando. 1, 2, acá, 3, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y voy contando. Esa sería otra opción. Eso es de forma manual. Ahora, si yo no quiero demorarme tanto, ¿ya? Yo voy a poner mi contador. Recuerden que aprendimos un comando. Es igual contar. Contar sí. Aquí es igual contar sí. Les digo porque tal vez a alguien no le funcionó el contador porque no puso el contar sí, puso solo el contar. Entonces ahí sí es otro asunto. Entonces aquí, contar sí. Elijo mis datos, que son hasta aquí. Y aquí algo importante. Cuando yo trabajo con palabras, las palabras tienen que ir escritas tal cual está puesto en mis datos. Y todas deben ser uniformes, 1. Y 2, deben ir entre comillas. Los números van directos. Si fueran estos valores, o sea, fuera de contar números, no habría lío. Pongo sin nada. Pero si son palabras, voy a poner entre comillas. Contar sí. Y aquí pongo primaria. Cierro las comillas, cierro paréntesis, enter. Me dice que en primaria han sido 14. Después igual contar sí. Elijo mi rango. Otra vez. ¿Cierto? Pongo punto y coma. Abro comillas y me toca secundaria. Tal cual está escrito. Ahora, si ustedes están pasando los datos debían pasar todos con la misma forma. Si por ahí pusieron un secundaria con minúscula sin la mayúscula, les va a fallar el conteo, ¿sí? Enter. 16. Y ninguna. Igual, contar sí. Elijo mis datos. Mi profe, yo le puse todo con mayúscula, pero igual no me contó haciéndole con esa fórmula. Entonces, en ninguna me cogió la fórmula, pero en la primaria y secundaria no me cogió, entonces me tocó ponerle manualmente. Ya. Ahora, sí vio que todos estén como, o sea, la palabra escrita aquí y acá igualita tiene que estar. Sí, Aquí mi le profe, le puso juro que ahí me mayúsculas, demoré en acá ver que esté mayúsculas. bien escrito y todo, pero nada, me salía, en vez de decir 16, me salían 12. Yo Y así le que, puso, y le puso las comillas. déjenme le veo ver a mi profe. Sí, en comillas también, verá, yo tengo igual contar puntos sí, abro paréntesis, B2, 2 puntos, G7, coma, entre comillas ninguno, cierro comillas y cierro paréntesis y ese me salió. Pero le ponía arriba lo mismo y no me salía. Es que le Claro. digo, mi compu es bien loca, mi profe, loca es mi computadora. Puede ser por la versión de Excel. Yo Ayer estuve creo, probando
conversiones de Excel 2007 y no agarran las fórmulas. Claro, y póngase, algunos en cambio agarran aquí no con punto y coma, sino utilizan dos puntos. Depende de la Utilizan versión. coma también. O también utilizan coma otros. Ahora Por ahí dos, sí, Inge, a mí tampoco no me salió, o sea, me tocó contar claro, si ya le porque tocó no contar, me le salía. tocó. Ahí ya nos tocó contar, ya ni modo, ya. Y listo, ¿sí ven? Y sale con el contador. Ahora, si no pude hacer eso, contamos, como decíamos, vamos poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, veamos. 14, ¿no es cierto? Y vio, están 14. De todas formas, la comprobación. Si no me funcionaron los comandos, me imagino que es por el Excel, yo también creo que es eso. Debemos nosotros contar manualmente, aunque lo óptimo es que funcionen los comandos. Debe ser el Excel, yo no sé qué Excel tendré, pero sí me funciona. Aquí comprobamos, igual suma, y aquí están, enter, 34 datos, veamos acá, a ver si me coincide el número de datos, igual contar, voy a contar los datos. Ahorita puse solo contar porque quiero saber cuántos son nomás. No cuenta. Es que no coge valores. No coge valores que sean, ¿cómo es? Me olvidé. Tienen que ser de tipo numérico. Tienen que ser numéricos, no coge cualitativos. Voy a basarme en las edades, ¿ya? Creo que señalé y no puse el comando, ¿verdad? Lo borré. Déjame ver. Sí, aquí me falta el contador. Para comprobar nada más. Igual contar. Abro paréntesis. Cierro paréntesis. Enter. ¿Ya? Son 34 datos. Ahora yo conté las edades porque solo coge valores cuantitativos, no coge cualitativos esta cosa. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, ahí están bien hechas las frecuencias. Las relativas, igual que lo anterior, es igual a frecuencia absoluta dividido por el número de datos, en este caso son 34. Como el número de datos es un valor constante, esto por 100 me debería dar en porcentajes. Como no le puse el por 100, puedo hacer eso. Poner el formato de porcentajes y esto se convierte en porcentaje. La FI va a ser igual, mi primera frecuencia absoluta va a ser igual a mi primera frecuencia absoluta. Mi segunda frecuencia absoluta acumulada va a ser mi primera frecuencia absoluta acumulada más mi segunda frecuencia absoluta. Y así me debe dar la última 34 y la relativa igual. Mi primera frecuencia relativa es igual a mi primera frecuencia relativa. Mi segunda es la relativa acumulada 1 más la segunda relativa. Y la última me debe dar 100. Ahora, si ustedes se fijan, esta era una tablita chiquita. ¿Sí? Es una tablita pequeña, no es muy compleja. Y tenemos ahí la tabla. De ahí de esta tabla me pedía, ni me acuerdo que me pedía, déjeme ver. Hacerla de barras, mi profe, y interpretar, nada más. Nada más. Nada más, mi profe. Diagrama de barras para la relativa y comentario. Este segundo ejercicio estaba más facilito, creo yo. Sí, Pero, mi profe, yo creo que en el otro ejercicio, en el mío, pienso que es mi Excel, mi profe, porque si usted le va a revisar mi prueba, está bien mechita. Yo creo que es un tema de mi Excel en el otro. Acá, como le digo, no me suma. Entonces, en el otro creo que es de ese tema, porque de ahí si usted le ve, está bien hechita, como para un 10, mi profe. ¿qué caso? Sí, ahí analícele bien, mi profe, porque como le digo, si usted le ve, está bien hecha, no, ni está bien cuadradita, no le veo como para que me baje un punto. No le ve.
No, mi profe, en serio ya le va a revisar usted mismo y está todo bien cuadrado, con fórmulas, todo bien hechito. Sino que es el Excel, yo pienso que es mi Excel que está loco. Debe ser, como dice Manuel, dependiendo de la versión, van variando. Su diagrama de barras quedaría así, simplemente así, bueno, y con colores o lo que sea que le hayan puesto. Y la interpretación esta es súper sencilla, ¿no es cierto? Yo aquí podría decir el 47% de mi población o de mi muestra de estudio tienen o han cursado la secundaria. El 41% tiene estudios de primaria y un 12% no ha tenido ninguna instrucción o ningún tipo de educación a nivel escolar. Punto. Eso es todo lo que podíamos poner. O decir, de las 34 personas en donde se realizó el estudio, 14 personas cursaron la primaria, 16 personas cursaron la secundaria y 4 personas no tienen ninguna instrucción. O sea, era súper sencilla la interpretación. Como ustedes ven, en este segundo no nos demoramos y justo cumplimos el tiempo de la clase por poco. ¿No es cierto? El primero era un poco más, capaz un poquito más largo, tenían que hacer los intervalos. El tema de las frecuencias, si ustedes se fijaron, la formulita es muy importante, al menos la de la absoluta, porque si yo fallo en esa absoluta, prácticamente todo mi ejercicio se me daña, ¿no es cierto? Porque de esa va a depender la relativa, la absoluta acumulada y la relativa acumulada. Eso era toda la pruebita. ¿Cómo le ven? Yo le veo bien, mi profe. Con todo hacemos como... Esta corrección sobre todo nos sirve como un poco para retroalimentarnos, ¿cierto? Lo que ya habíamos visto. Entonces con esto hicimos un repaso, un recorderis de lo que vimos en la primera parte o en el primero y segundo módulos. Primer módulo que eran definiciones, vimos, ¿no es cierto?, algunas. Y segundo módulo que eran representaciones de los datos. Entonces ahí estaba. Tablas de frecuencias o distribuciones de frecuencias con datos acumulados, con datos sin acumular. Teníamos también gráficos, ¿sí? Entonces aquí vemos gráfico de barras, polígono de frecuencias y diagrama de pastel e interpretación. El siguiente módulo que es media, mediana, moda, es decir, medidas de centralización, medidas de posición. Y mañana vemos medidas de dispersión, que sería otro módulo. Eso lo vamos a evaluar ya en el examen, ¿sí? Entonces con esto espero hayamos recordado esto para que cuando tengamos nuestro examen podamos hacer. Ahora, recuerden, tenemos examen pendiente y proyecto integrador. Propuesta para esto, que el examen final sea el proyecto integrador, es decir, que valga por 2 notas el examen final. Y les voy a dar desde el viernes hasta el día sábado para que lo resuelvan. Viernes 10 de la mañana hasta el día sábado 5 de la tarde. No sé qué piensan o qué propuesta tienen. O sea, nos va a mandar un trabajo para que eso valga como proyecto integrador y como el examen. Exacto. Muy bien, mi profe. No sé qué piensan los demás, mi profe. Y tendrían de viernes hasta sábado 5 de la tarde o más tarde si quieren el sábado porque a veces trabajan. Yo opino Disculpe, que el domingo ¿usted 2 de la puede noche. un poquito más tarde? Más noche. Ya. Eso Sí, nos por el Dije, dice. si lo motivo de hacemos, que yo también esta semana ya entro a trabajar ya. Ya. dije, ¿y si le hacemos hasta el domingo a las 12? No es mucho tiempo hasta el domingo. ¿Qué dice el resto? Es que póngase, algo pasa el sábado y no hay ¿Algo tiempo. se Pues le dije, cruce el sábado? claro, póngase ya, Ya chuta, me está voy a saliendo casar usted ya del mañana. COVID. Yo ya salí, dije, hace unas, bueno, esta semana ya. Entiendo, entonces. Pero todavía no salgo, o sea, no he salido así con mis amigos a ninguna parte, no.
Cuidarás y cuidarás. Todavía toca esperar un ratito. Ujú, sí. Tendrán cuidado porque después del COVID en algunas personas y algunos estudios indican que quedan como algunas cuestiones, todavía el cuerpo no está al 100, ¿no? Entonces todavía hay que cuidarse para que los pulmones recuperen su capacidad pulmonar, la capacidad respiratoria, para que el cuerpo también, ¿no? Se recupere después de haber estado peleando con el virus. Entonces, cuidarás a las personas que les haya dado COVID y si les da peor, tendrán aún más cuidado. No salgamos, sobre todo por no contagiar a los demás, ¿no es cierto? Porque hay personas que les ha dado COVID y han sido como síntomas muy leves y como es leve andan por todos lados. Ahora, está bien que no le afecte tanto, pero también debemos ser conscientes con el resto de personas, ¿no es cierto? Entonces, cuidar también al colectivo y evitar salir. Eso nomás. Entonces, chicos, en eso nos quedamos por el momento. Y mañana continuamos viendo medidas de dispersión. Porque ya habíamos, no, medidas de posición. Porque ya vimos solo para datos sin agrupar, ¿verdad? Entonces nos tocaría las que son con datos agrupados. El tema del examen, entonces dejémosle hasta el domingo mediodía para que puedan Gracias. tener tiempo las personas que trabajan. Yo sé que, por ejemplo, Daniela, me imagino de lunes a viernes. Al viernes uno ya llega como sin ganas de nada, de hacer, Sí, de dormir, así literal, cuando trabajamos. literal, mi profe. Entonces sí va a necesitar un tiempo de descanso para que después se ponga a hacer el examen. Y la compañera que nos decía que trabajan fines de semana, muchas veces no tenemos la opción de trabajar entre semana y ocupamos el fin de semana, entonces, para que pueda tener tiempo en todo caso en la nochecita y el viernes, para que resuelvan el examen. Eso entonces, nos vemos el día de mañana, chicos, chicas. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana con todos, con todas, bonita tarde y De igual revisen la manera, materia. Ya, Hasta profe. mañana. gracias, mi profe. Pero entonces no va a haber examen, ¿no es cierto? Solo el mismo proyecto integrador, ¿verdad? Sí, o sea, sería como el examen que inicia el viernes a la misma hora y termina el domingo mediodía para que tengan como un tiempo prudente para que vayan resolviendo. Ya, mi profe, muchísimas gracias. Que tenga una linda tarde. Cuídese, mi profe. Gracias. Gracias. Bonita tarde igual.